es la ciudad europea en la cual más veo esta convivencia. Estos edificios antiguos que tienen un montón de apartamentos, pero también se conectan con un patio central. No sé exactamente dónde nos estamos metiendo, pero tiene pinta como ser una vecindad. Incluso hay un cartel que dice que está prohibido filmar. Entre este pasado brutalista de una arquitectura totalmente moderna. Este es un barrio nuevísimo. La mayoría de estos edificios por fuera tienen una fachada gris que uno no da 2 pesos. Pero cuando entras están totalmente remodelados. Miren lo moderna que se ve Belgrado, ¿eh? Este es el futuro. 2 caras de un experimento urbano. Mi primer choque cultural, te diría, está pasando en estos momentos, viendo que efectivamente el transporte público en esta ciudad capital de Serbia es gratuito para todo el mundo. Cuando subimos y no tuvimos que pagarle y el conductor nos dijo, no, it's free. Ah, ok, bienvenidos a Belgrado. Vale. Tiene aire acondicionado, que me parece que es lo mejor porque está haciendo calor afuera y la verdad que es muy cómodo y siento que es una forma muy rápida de moverse. En busca de lo que es nuestro hospedaje, obviamente estamos en un barrio residencial con un montón de estos bloques de cemento pertenecientes a la antigua Yugoslavia y por ende vamos a tener que descubrir cuál de todos estos departamentos que están acá es el que nos va a dar al ojo. Miren, esta particularidad es muy simbólica, muy importante. Estamos acá entrando en lo que sería el hall y tiene doble puerta. Acabamos de cruzar esta puerta y del otro lado hay otra puerta porque en épocas invernales suele hacer muchísimo frío por esta parte del mundo y por ende se abren las puertas de aparte, ¿no? De a tramos para que no entre precisamente el viento y el frío y la nieve. Vamos a estar apretados acá, ¿eh? Mirá lo que es el ascensor, boluda. Pero no entramos ahí. Vamos a hacer un... Uf, miren lo que es el ascensor, chicos. Tienes que apretar ahí el quinto. Cerrar la puerta. Ahora sí. Muy bien, vamos. Chicos, No es se un mueva flash. mucho. Bueno, tiene miedo Paulita porque estamos en un ascensor que tiene más años que el país. Pero yo creo que... Nada. Yo cuando Va. me subí el suelo hizo... Y sí, porque son ascensores viejos, pero que funcionan, ¿eh? Lo viejo funciona todavía. Acá, llegamos. Son flasherísimas estas puertas de madera. Esto es increíble, mire lo que es este apartamento, está todo remodelado por dentro. Lo primero que hay que hacer cuando uno llega a estos lugares es sacarse las zapatillas porque está todo muy limpio. Y este otro mueble es para guardar los zapatos. Cuando llegas a la casa, Es hermoso, es enorme. ¿Sabes que me lo imaginaba todo chiquitito y ni en pedo imaginé que era tan luminoso? está bueno. ¿Vieron qué es este apartamento soviético? Hay algo que me resulta muy loco y es que la mayoría de estos edificios por fuera tienen una fachada gris que uno no da 2 pesos. Pero cuando entras están totalmente remodelados. Tiene todas las comodidades necesarias para poder pasar unos cuantos días acá en la capital de Serbia. House tour de nuestro apartamento en Serbia. Llegamos hace 30 segundos. Pardon my look, ¿ok? Estoy hecho un desastre. Muchas horas de viaje. Tenemos una cocina re equipada que tiene microondas. Tenemos horno. Tenemos las hornallas. Y esto es fundamental. Tenemos hervidora de agua, una pava. A ver acá. ¡Ay! Lavarropa. ¡Ay, lavarropa! En este falso mueble hay una heladera. Bueno, tenemos una mesita muy linda flotante acá. Acá vamos a trabajar. Yo en las fotos no me imaginé esto tan grande. Esto está perfecto. Ya veremos la tele Serbia a ver qué nos trae. Y entiendo que atrás de esta puerta está la habitación porque no me queda más espacio. Así que vamos a ver si la puedo abrir. Ah, no es una puerta. No hay habitación. Hay que dormir en el living. Ah, con razón. Me parecía tan grande el departamento. Oh. ¿Y ahí quedó esto? Bueno, espero que esto nos aguante. Ah, claro. Con razón. Ahí están las almohadas y las sábanas. Esto nos costó 30 euros la noche. Bueno, me dejarán ustedes en comentarios qué les parece. ¿Les gusta o no? ¿Es caro? ¿Es barato? ¿Cómo lo ven? Nosotros estamos parando en un barrio residencial con un montón de edificios muy grandes, blocazos de cemento. Es una experiencia buenísima porque como estamos un poquito alejados aparte del centro, eso nos permite perdernos barrio adentro, ver
la vibra, el ritmo de la ciudad desde otra óptica. Y esta ciudad va cambiando a medida que uno se va moviendo de diferentes barrios, porque hay una zona que es muy pintoresca, que es la zona del centro, que ahora se las vamos a mostrar. Hay también una parte nueva que están construyendo. También tienen muchos de estos barrios residenciales con edificios construidos en la segunda mitad del siglo XX, que son donde vive la mayoría de la población aquí en Belgrado. Estamos en la capital de lo que fue antiguamente la República Federativa de Yugoslavia. Para nosotros visitar estas ciudades es como un viaje en el tiempo. Acá tenemos un yugo nostálgico con la bandera de la ex República Federativa. Y además es como poner en concreto, en imágenes reales, un montón de cuestiones que estudiamos en los libros. Así que si les gusta, suscríbanse al canal. A mí hay algo que me hace flashear de estos edificios antiguos, es que tienen un montón de apartamentos, pero también se conectan con un patio central, que ahí mismo podemos ver que tiene incluso hasta un garage. Obvio que vamos a entrar, atravesar estos túneles, es como entrar en otra época, literalmente. Uno siente la vibra, porque este es un territorio que fue muy bombardeado en las épocas de la Segunda Guerra Mundial, y cuando se constituye la ex Yugoslavia con el mariscal Josep Tito como referente, estas torres se levantaron para darle vivienda a muchísimas personas. Miren cómo es que está conformado este bloque de vivienda. Por un lado tenemos las torres con los diferentes apartamentos. Para poder ingresar a la torre tenés que entrar por estas puertas. Cada una de las familias tiene el timbre con su apellido. Yo estimo que acá se conocen todos con todos, porque por lo general muchos de estos edificios que acá se ven, que se conectan, se pueden hablar los vecinos de un lado y del otro, siempre terminan en un parque, como en un parque central, con una sala, con un espacio de juego para los chicos. Nosotros ya lo hemos dicho esto muchas veces, es que estos edificios se preparaban pensando en la utilidad y en la vida en comunidad. Tienen un patio central para el encuentro de los vecinos. Y en el medio nos encontramos con una bonita cancha de básquet, un espacio público para que vengan los jóvenes acá de la comunidad, porque el básquet es uno de los deportes nacionales en donde los serbios se destacan. Como nosotros en Argentina capaz que tenemos una canchita de fútbol, en Serbia tienen canchita de básquet. Lo interesante es que al lado vemos una torre mucho más moderna. Esta habrá sido construida ya entrado los años 2000 y que comparte todo este espacio con la antigua construcción. Belgrado es la ciudad europea en la cual más veo esta convivencia entre como este pasado brutalista y un presente, también un futuro que se está construyendo. Hay un montón de obras en construcción en toda la ciudad. Se pueden ver edificios que están en el proceso en cada esquina. Y eso habla de dos cosas, de una ciudad que se está transformando y creería también de una ciudad que está creciendo a raíz, entre otras cosas, de la gente que llega de otros lugares. En los últimos años, fondos inversores extranjeros pusieron su foco en Belgrado y comenzaron así a hacer construcciones, sobre todo en los márgenes del río, de nuevos barrios que son muy opulentos, nuevísimos y que están reservados por una pequeña fracción que puede pagar. Se toca el botón para cruzar la calle y automáticamente se cambia al color verde para los peatones. Esto sí que está bueno, ¿no? Es espectacular, o sea, estoy muy sorprendida con Belgrado. Es una ciudad hermosa, estoy alucinada, me encanta. Estos son los antiguos tranvías que quedaron de las épocas de Yugoslavia. Zarpado, ¿no? Llegamos a una antigua pécara acá en la ciudad de Belgrado. Está operando desde 1905. Siempre hay cola, eso es lo que estuvimos viendo. Y ustedes saben que si hay cola, Vuelta al Mundo baila hace porque no falla. Acá vamos a encontrar delicias típicas. La especialidad es el burek, que ustedes pueden pensar que nosotros ya lo hemos probado antes, y es verdad. Pero en cada lugar y en cada pécara se prepara de una manera distinta. Y acá dicen que es extra crocante. Bueno, acá tenemos este burek de jamón y queso. Yo estuve buscando, obviamente. Y esta casa es muy famosa por los burek de queso o los de jamón y queso. Este lo vi más distinto a todos los otros burek que hemos probado. ¿Saben qué? Parece que es bien crocante. Me parece muy loco el lugar donde estamos porque es una panadería, pero tiene como un aspecto antiguo, muy elegante, como la elegancia de otras décadas, que al día de hoy todavía se mantiene vigente sirviendo diferentes preparaciones típicas de la gastronomía serbia. Esto me encanta porque tiene jamón, queso y
tiene como una capa muy delgadita de masa que pareciera crocante. Está muy bueno. A ver, sería como una tarta de jamón y queso, onda, como la que te hacía tu mamá cuando ibas al colegio. A mí mi mamá nunca me hizo una tarta así, ¿eh? Esto deben tener unos hornos para que esto salga así. Esto está bárbaro, porque aparte te la parten, te la dejan así trozadita para que uno se lo vaya comiendo. Delicioso. Es otro queso, ¿viste? Me ha parecido una mozzarella. Estamos como en una pizzería porteña, parados en la barra. Hay un espacio para que la gente coma acá. Por lo general las panaderías, la mayoría de las pécaras que hemos visitado, uno compra y se va. Y me parece interesante, esto debe ser muy utilizado por la gente que trabaja por la zona, ¿no? Que pasan, se comen algo y siguen. Nosotros somos dos. Si te comes esto en una sola persona, no sé cómo hacer. Fíjense la casualidad de la vida que ahí mismo encontramos que dice Buenos Aires. ¡Guau! ¡Qué loco que diga Buenos Aires! Es que entendemos cuando visitamos estos países del este de Europa un poco también cómo se dio la infraestructura, cómo se fueron construyendo los edificios de muchas ciudades en Latinoamérica. Bueno, sí, es que fue un movimiento global, claramente. Sí. Miren este ejemplo, cómo una simple calle separa la arquitectura de hormigón brutalista, histórica de estas partes del mundo, de una arquitectura totalmente moderna. Este es un barrio nuevísimo. De esta manera, Belgrado se convierte en una valiosa plaza para el desarrollo de proyectos inmobiliarios, permitiendo que la fisonomía urbana vaya cambiando año tras año. Miren lo moderna que se ve Belgrado, ¿eh? Este es el futuro, dicen, de la ciudad. Quizá la próxima vez que vengamos nos encontremos con una escenografía más parecida a lo que esta imagen muestra. Aquí nos movemos un poco y podemos ver que ya se han alisado los terrenos, se han demolido las antiguas construcciones y aquí mismo se están por levantar nuevas torres. A esta parte de la ciudad se la conoce como Belgrado Waterfront. Este es el único barrio en el que podemos leer los carteles. Acá no estamos viendo tantos carteles escritos en cirílico, es más, casi que ni siquiera están escritos en serbio. Miren lo que es esta imponente torre, muy alucinante y desentona rotundamente con el resto de la ciudad. Ahora, ¿quiénes son los que habitan este tipo de barrios? Bueno, en los últimos años han llegado muchos conocidos como expatriados, que son aquellas personas de alto poder adquisitivo que se fueron de sus países buscando beneficios económicos o posibilidades de negocios para empezar a desarrollar sus actividades. Este territorio recibe inversiones de lo más variadas. Por ejemplo, el norte de Europa, Alemania, norteamericanos, algo que en otra época hubiese sido impensado. Pero no hay que olvidarse también de un socio histórico de este país, que es Rusia, y también de China. Como les vengo contando que en una calle encontramos un edificio que viene claramente de los años 60-70 y enfrente un edificio moderno, lo mismo pasa cuando querés entender la actualidad. Hay una mezcla, una mezcolanza de cosas. Ahora, si vos ves que en tu barrio comienzan las obras en construcción y ponen una cafetería de especialidad, una tienda que vende matcha, un centro de spa y estética y un lugar de sushi, pregúntate, ¿qué onda? ¿Cuánto te va a salir el alquiler el mes que viene? No, sí, ya tenés que buscar otro alquiler. Y seguramente ustedes tengan sus opiniones, así que es el momento de comentar. Los leemos con mucha atención. Lo bueno que estando lejos nos podemos movilizar a través del transporte público gratuito. Eso es algo buenísimo, mirá. Te subís y no pagás, directamente te subís. Miren, el lugar que vamos a visitar es tan grande que no necesité chequear en el mapa dónde era la parada. No, se ve de todas partes. Nos encontramos con la maravilla de la iglesia ortodoxa más importante de todo Serbia, aquí ubicada en la capital Belgrado. Miren lo que es. Es inmensa realmente. De hecho, si no me equivoco, esta es una de las iglesias ortodoxas más grandes del mundo. Sí, es que realmente es muy grande y solo se logra apreciar cuando uno se aleja, cuando la ves a distancia. Son muy lindas. A mí me gusta el diseño de las iglesias ortodoxas porque son como unos copitos de nieve. Tienen como todas las cúpulas que van creciendo hacia la cúpula central. Ya empieza a sentir el olor a incienso. Miren lo que es el pedazo de puerta, escrito en varios idiomas. Mirá, acá lo tenemos en árabe, acá lo tenemos en latín, acá lo tenemos en hebreo, con los diferentes idiomas y ahí obviamente en cirílico. De alguna manera incluyendo a todo el mundo. A ver, vamos a entrar. ¡Wow! Esto me alucina, ¿eh? Es enorme. Nunca vimos una tan grande, jamás.
no sé si logran apreciar, pero hay como una bruma, hay como una especie de niebla dentro de lo que sería el templo. Y esto se debe a que por lo general suele haber quema de incienso. De hecho, se siente mucho el aroma de incienso. Es una de las características de las iglesias ortodoxas. Si ustedes conocen cómo son las iglesias católicas, sabrán que en su mayoría tienen bancos mirando al altar. La diferencia con las iglesias ortodoxas es que estos templos se encuentran libres para que la gente circule o mismo se detenga a rezar, pero de pie. Es increíble, donde mires hay detalles alucinantes, masivo, es inmenso. Déjenme en comentarios si han tenido la oportunidad alguna vez en su vida de conocer una iglesia ortodoxa. Do you accept card? Yes. Can I have one of these? Thank you. La verdad es que vimos que de enfrente había una pizzería con horno a leña y dijimos, ¿por qué no? Y acá estoy con una pizza gigante que no sé, es como pizza. Una pizza de pepperoni estilo New York, pero de otro lado del mundo. Buenísima. Está enfrente de la facultad, para mí esto es un bajón universitario. Me costó 2 euros aproximadamente al cambio. Está buena, ¿eh? Esta es la plaza principal de Belgrado, la Plaza de la República. Acá es donde viene el pueblo cada vez que quiere decirle algo a sus dirigentes, también cuando hay una ocasión de festejo. Si no me equivoco, también acá se arman los mercadillos navideños. Es un punto neurálgico de la ciudad. En esta mismísima plaza donde estoy ahora también estuvieron los romanos. Y como buena plaza de la República, plaza central de la capital Belgrado, hay un montón de edificios importantísimos con una arquitectura bien variada. Estamos entrando en la calle comercial más importante de todo Belgrado. Tiene un montón de movimiento. Vamos a ver qué nos encontramos. Es una calle peatonal repleta de tiendas de todo tipo y también grandes centros comerciales. Mirá. Starbucks, tal como se conoce el nombre, y el cirílico, que es Starbucks también, me imagino. Sí, mirá cómo se dice México en serbio. Como le decían en el mundial, México. Sí, y ahora Francia, cómo se dice. Sí, Francuska. Francuska. Todos tenemos una amiga Francuska. Una tienda de souvenir con muchas cosas de Belgrado, muy nacionalista, y entre ellos nos encontramos con Novak, el mismísimo Novak Djokovic, uno de los emblemas deportivos más importantes de la historia de Serbia. Con mucho carácter, ¿no? Se calienta mucho para mí Djokovic. Muy buen tenista. Muy buen tenista. Por esta parte de la ciudad vamos a encontrarnos con una arquitectura más tradicional, típica del siglo XIX, principio del siglo XX, con el estilo europeo más clásico, el Art Nouveau, el barroco, el renacentismo. Es una peatonal muy elegante, podríamos decir. Es una peatonal muy pintona. La camiseta acá de Messi. También ahí tenés la bandera argentina, mirá. Ahí está. Voy embajada en Serbia. Y acá tenés la camiseta de la Estrella Roja de Belgrado. Me gustaría leer sus comentarios respecto de esta ciudad que les estamos mostrando. ¿Les gusta Belgrado y vendrían de vacaciones o si preferirían otro destino? Miren, allá arriba está el fuerte de la ciudad de Belgrado, el punto estratégico desde el cual se controlaba la seguridad de esta ciudad, quién llegaba y quién salía, siempre en las alturas. Me imagino que tenía las pantorrillas bien grandes, toda la gente que subía, porque está alto, ¿eh? No, sí, yo ya empecé a subir un par de escaleras, saben cómo soy, cuando arranco con la altura. Aparte es como que no tenía planeado llegar al fuerte, nos lo encontramos. Lo interesante es que en la cima del fuerte nos encontramos con un enorme parque también y con uno de los puntos de vista preferenciales para observar la ciudad, contemplando la maravilla del Danubio y la silueta de Belgrado. Por acá hay una antigua fábrica de cerveza que se transformó como en un polo gastronómico, obviamente birrero. Yo lo reconocí porque está allá atrás, que no sé si se llega a verla en la cámara, como la chimenea. Esto lo aprendí porque él es de Quilmes y atrás de la casa de la tía están las chimeneas de Quilmes. Así que cuando veníamos caminando y vi la chimenea dije, tiene que estar ahí la fábrica de birra. No sé exactamente dónde nos estamos metiendo, pero tiene pinta como ser una vecindad. Y está raro. Está raro, ¿no? Hay una vibe extraña, está todo grafiteada, las paredes, está bastante oscuro en algunos tramos y vemos como que hay algunas viviendas por la zona. Un puente, cruzás un puente, el cual yo no lo haría en mi vida y te encontrás con un barete. Yo soy un cartel que dice que está prohibido filmar, Paulita, o sea que... Guau, hacete el pelotudo. Pero
pero siento que es un lugar que es re fotografiable porque tiene mucho diseño, tiene mucho arte. Boluda, ¿dónde estamos? Esto me hace flashear un montón. Está buenísimo. Entiendo que es como un distrito de arte, vivienda y birra. Sí, ¿dónde está la birra? Es la pregunta. Miren lo que encontramos acá. Se llama Yugo Vinili para los yugos nostálgicos. Una forma también de mantener presente la historia. El legado que han dejado muchas de estas bandas que yo no las conozco, pero que seguramente tienen una implicancia muy importante en la sociedad de Serbia. Es un flash porque te encontrás con un montón de yugos nostálgicos. No, son increíbles. Hay una cantidad de arte en las tapas. Saliendo por lo que sería la antigua fábrica, nos encontramos ya así con un montón de estas casitas que son bares en su mayoría. Algunos venden comida, otros sirven cerveza, te hacen tatuajes. Como un ambiente cool, hipster. A mí me gustan mucho las terrazas, así que voy a ver qué onda. Encontramos efectivamente una terracita hermosa, está buenísima, y también había una mesa libre. Acá nos encontramos con diferentes propuestas de bebidas principalmente, hay muchos cafés. Tienen el Club Mate, mirá, que es como la bebida energética que toman mucho en Europa del Este, y la cerveza, a lo que vinimos. Como sea, saluchi. Al día de hoy nos encontramos con un distrito urbano, con mucha expresión, y me parece que es una forma interesante también de recuperar los espacios que quedaron en desuso después de las épocas más oscuras de la humanidad. Recordando un poco lo que pasó, pero también con una nueva perspectiva. Cae la noche en Belgrado, miren cómo de repente se arma la elegancia en esta zona. No puedo creer cómo las chicas caminan con esos tacos en lo que sería la piedra, o sea, imagínate. Taco y piedra es como taco y pasto, taco y arena. Es muy difícil caminar en esta zona que es toda empedrada, con relieve, con subida y bajada. Tengo puesta chanclas y me cuesta. En la zona se arman las orquestas que empiezan a tocar música balcánica típica de esta región y la gente mientras cena recibe ahí como su show. Claramente es cierto eso que dicen que Belgrado es una de las capitales de Europa donde más fiesta nocturna hay. Mirá, hasta montan como unos chiringuitos acá de tragos en donde probablemente te puedas tomar alguna bebida al paso. Nosotros tenemos que ir planificando cómo continúa nuestro recorrido, preparar la mochila y empezar a rumbear hacia el lejano oriente. Porque nosotros estamos en una misión de ir acercándonos poco a poco quizás a China. Porque ya estamos en camino, ¿no? Y estamos cada vez más cerca de la frontera entre Europa y Asia, así que eso indefectiblemente nos acerca. Suscríbanse al canal y active la campanita para no perderse ni una de las aventuras de Vuelta al Mundo y déjenos en comentarios para dónde piensan que vamos. Nos encontramos en el próximo video. ¡Hasta luego!